Dadari Halam Tolia Sinsi Nangengi Chero Nambalengi Samrolia Tomara Kungam Sawegi Chumdishuai. Quiero saludaros a todos vosotros que me estáis oyendo desde el webcast, desde la transmisión. Quiero ofrecerle un saludo especial a los estudiantes de las Shedras y a las instituciones de las Shedras como tal. Este es el comienzo del año 2022, así que quiero mandaros todos mis mejores deseos en este nuevo año, mis mejores deseos para vuestra salud. Y deseo que todos vosotros podáis realizar todos los deseos y aspiraciones que tengáis en mente en concordancia con el Dharma. Ahora bien, debido a la pandemia, no podemos celebrar nuestras enseñanzas de invierno del Kayo Guncho en Bodh Gaya como solemos hacer, pero todas las Shedras en realidad están celebrando los eventos a la misma vez y continúan manteniendo todo el programa tal como lo hacíamos habitualmente. Así que estamos en medio de este evento. Y además de esto, muchos expresaron su opinión de que sería bueno de que yo diera una enseñanza en esta ocasión. Así que para no decepcionar a nadie ni decepcionar vuestras esperanzas, hemos organizado juntos esta enseñanza. Esta enseñanza está específicamente dirigida a los miembros de la Sangha de las distintas Shedras o universidades monásticas. Y pensé que la conexión sería más estrecha si enseñaba sobre la filosofía en lugar de la práctica, que esto sería más apropiado. Así que escogí un tema filosófico. Solemos considerar que hay 4 escuelas budistas principales: la gran exposición o los particularistas, luego está la escuela de los sutras, la escuela solamente y la escuela del camino medio. Entre ellos, la gran exposición o la escuela particularista, esta se explica con mucha claridad en el Tesoro de la Abhidharma. Así que la mayoría de nosotros, los estudiantes, pues tenemos un grado bastante grande de familiarización con ella. En cuanto a la escuela del sutra, en realidad hay muy pocos textos originales de esta escuela de los sutras. Esta es la situación actual. Solo hay algunos pasajes en los textos de epistemología que son similares a los textos del sutra, pero no hay ninguna exposición larga, extendida sobre los sutras. Ahora, en cuanto al camino medio, pues todas las escuelas tibetanas y los tibetanos decís, pues soy yo, somos del camino medio. Así que creo que la mayoría de nosotros en realidad estamos bastante familiarizados con el camino medio. Así que no tengo nada que decir o casi nada que decir que ya no sepáis o entendáis. Pero si pensamos acerca de la escuela solamente, en general, en el Tíbet no hay prácticamente nadie que sostenga la visión de solamente, que sostenga esa filosofía.
Y de hecho nunca se desarrolló una escuela solamente independiente en el Tíbet. Incluso cuando pensamos en los textos indios de solamente que se tradujeron al tibetano, estos textos fueron igual estirados y modificados para que encajasen con el camino medio. Así que como que los estiraron en todas las maneras posibles para que encajasen con el camino medio. Por lo que nos es difícil identificar cuál es un texto solamente como tal, intacto. Son muy pocos también los que hayan hecho investigaciones independientes sobre este tema y por lo tanto hay pocas explicaciones al respecto. Por lo tanto es difícil determinar, identificar con precisión estos textos. Ahora, a nivel internacional sí que hay muchos eruditos e investigadores que discuten, que debaten acerca de la escuela solamente, pero nosotros estamos muy poco familiarizados con este tema, por lo que creo que incluso hoy en día el tema de la solamente es como un punto negro, un punto que no hemos tratado con asiduidad. Por lo que creo que es apropiado que diga algo acerca de la escuela solamente. Para mí, personalmente, algo que me ha sido muy útil en esta vida es que he tenido la gran fortuna de poder estudiar un poco de varios idiomas, no solo del tibetano. Y entre ellos sé algo de chino, ¿no? Entre ellos es el que un poquito domino mejor entre estos otros idiomas. Aunque me dicen que hablo como un niño de sexto grado en chino, en la China, es decir, que no es un nivel muy elevado de chino. La razón por eso es porque estudié chino cuando era joven y estudié hasta el sexto grado, ¿no? Y luego me tomé un descanso de estos estudios y fui a la India. Y ahí en la India no tuve ninguna ocasión de poder continuar con mis estudios del chino. Así que cuando llegué al sexto grado de chino, pues lo dejé ahí. Así que en realidad solamente tengo una educación primaria muy básica del idioma chino. Pero he tomado interés en el chino, en el idioma chino. Y lo he estudiado. Y por ello he tenido la oportunidad de nadar en el océano del conocimiento del canon budista chino. Tuve muchos profesores de chino cuando era pequeño. Y si fuese a decir los nombres de todos, pues igual no me acordaría bien del nombre de todos y no estaría bien que no dijese el nombre de alguno. Pero cuando era joven tuve varios maestros de chino y la mayoría eran tibetanos en realidad, aunque sí que tuve un maestro que era chino y era bastante mayor, estaba en sus 70 o 80 años. Lo más seguro es que ya no siga con vida. En ese momento, cuando vinieron a enseñarme chino, pues yo no estudié bien, no me esforcé mucho. La gente me decía que estudiar chino no era algo tan bueno, no era muy favorable. Decían que en realidad la intención para enseñarme chino era una mala intención. Así que esto, por un lado tenía un poco de pereza y por otro lado la gente alrededor me criticaba, así que tampoco me esforcé tanto en estudiar chino. Y por un lado sí que me arrepiento un poco de esto, pero el poco chino que sé es gracias a la bondad de estos maestros, así que quiero aprovechar la oportunidad de
de apreciarlos y de expresar mi gratitud hacia ellos. 다 강다량 네 야게 지 가수에 살아침비로 또 신기예배 인주산 디균산되네 진예외가 러시아가 En cualquier caso, debido a que sí que hablo un poquito de chino, durante los últimos años he tenido la oportunidad de leer unos cuantos artículos de muchos estudiosos internacionales de Asia, de Occidente, de la filosofía y la historia budista, y gracias a ellos lo veo desde una nueva perspectiva. Esto realmente ha aumentado mis conocimientos y ha abierto mis propios ojos. Ha sido muy beneficioso. También veo que dentro del budismo tibetano la investigación contemporánea es muy importante y esta es un área que hemos descuidado, que nos hemos quedado bastante atrás y me siento un poco mal al respecto. Por ello, creo que si pudiese compartir lo que he aprendido con vosotros podría ser beneficioso. Esta es mi esperanza de que sea beneficioso. Y esto es lo que me da el coraje de hablaros ahora de esto. Como dije antes, en general, hablamos de 4 escuelas principales en el budismo, pero la razón por la que quiero hablar en particular de la escuela solamente es que en el budismo en general tenemos principalmente las enseñanzas de los oyentes y de los bodhisattvas, o bien también llamadas del vehículo fundamental y del gran vehículo. Si quieres entender la filosofía de los oyentes o shravakas, tienes que escuchar las exposiciones, las enseñanzas de las escuelas particularistas o la gran exposición y del sutra. Y si quieres comprender la filosofía mahayana, es necesario que comprendas la filosofía del camino medio y de la escuela solamente. Según el festín de eruditos, que es un texto, una historia de Dharma por Pawo Suglan Trengwa, en la época en que Chandrakirti estaba en Nalanda, él era el único erudito del camino medio. Todos los demás eruditos eran del camino medio. Y cuando pensamos en ello, si comparamos las escuelas del camino medio y de solamente en la India, podemos ver que en realidad la escuela solamente se había expandido más extensamente. Se fue un poco la conexión, disculpad. Si miramos entre la escuela solamente y la escuela camino medio, vemos que primero se difundieron los sutras Prajnaparamita y luego vinieron las escuelas camino medio solamente. También en cuanto a los maestros, primero fue Nagarjuna y luego Asanga y sus discípulos. Así que podemos decir que el camino medio se difundió antes y que la escuela solamente se difundió después. Esto simplemente en cuanto al orden cronológico. Sin embargo, la filosofía del camino medio no satisfazo a Sangha completamente. Y por eso es que comenzaron a enseñar y a desarrollar una nueva filosofía. Y cuando los maestros del camino medio posteriores, como Baba Viveka y Chandrakirti, establecieron el camino medio, su oponente principal fue solamente.
En realidad solo refutaban las demás escuelas budistas muy brevemente, con unas pocas estrofas, pero las refutaciones de la escuela solamente eran muy elaboradas. De manera similar, es debido a los maestros de la escuela solamente que las enseñanzas budistas de la lógica y epistemología se difundieron ampliamente. La epistemología budista no solo influyó en el budismo, sino que también ejerció una fuerte influencia en el hinduismo, el jainismo y otras religiones de la India. Era muy fuerte, muy predominante. En el Tíbet, consideramos que la epistemología es muy importante. Y tenemos mucha discusión al respecto de si es solamente o si es el camino medio. De manera similar, cuando se habla de las subdivisiones del camino medio, hay dos escuelas, ¿no? La consecuencialista y la autonomista. Y esta división se desarrolló a partir de que Baba Viveka utilizara la epistemología posterior, las razones autónomas, y Chandrakirti no las utilizara. Cuando Chandrakirti criticaba a Baba Viveka, lo hacía porque Baba Viveka desarrollaba el sistema de lógica desarrollado por Dignaga y Chandrakirti decía que este incurría en muchos errores y fallos. También se dice que Baba Viveka utilizaba una epistemología posterior y que Chandrakirti utilizara una epistemología más antigua, pero estaban en cualquier caso muy vinculadas. En la tradición china se habla de los debates de Baba Viveka y otros maestros, pero hablaré de esto más adelante. En cualquier caso, la idea de esta distinción entre la escuela consecuencialista y autonomista es acerca de cuán cercanamente estén vinculadas a la escuela de solamente. De manera similar, los proponentes del camino medio Yogacara, como el Chantarakshita, explicaban la verdad última según el camino medio y la verdad relativa según solamente. Así que se les llama el camino medio Yogacara. Y se podría decir que en lugar de que la escuela del camino medio influyera en solamente, parece más que fue la escuela solamente la que tuvo una mayor influencia en el camino medio. Así que cuando consideramos la historia, lo podemos ver de esta manera, desde esta perspectiva. Existe la tradición de dividir los sutras del Mahayana en la primera, segunda y tercera ruedas del Dharma. Tanto en la segunda como en la tercera rueda del Dharma hay muchos sutras que se corresponden. Particularmente hay sutras como el Sutra Avatamsaka, que son muy grandes y conocidos. Y estos sutras fueron citados principalmente por la escuela solamente. Fueron citados como la fuente de la escuela solamente. Creo que hay más sutras que fueron usados como fuentes de la escuela solamente que sutras usados como fuente de la escuela del camino medio. Si queremos comprender bien estos sutras, tales como el Avatamsaka Sutra, es importante que leyamos los trabajos de los eruditos de solamente. No solamente en cuanto al sutra, también en cuanto al mantra, el punto de vista último del mantra secreto se dice que es del camino medio, pero aunque se considere que es del camino medio,
Hay una gran influencia en el yoga tantra de la escuela Solamente. Y esto ha sido descrito, detallado por muchos eruditos del pasado. También la certidumbre de que las apariencias son mente, etcétera, es algo que se enfatiza en el yoga tantra insuperable. Y esto también está explicado con mucha claridad en las enseñanzas del Mahamadra. Y por lo tanto, tener una buena comprensión de la escuela Solamente es muy importante, no solo para el estudio de los sutras, sino también para el estudio y la práctica del Tantra budista. Y no solamente esto. Varios autores famosos que comentaron sobre los tantras, incluyendo Abhayakirti y Bhavabhadra, sostenían en la visión de la escuela Solamente. Por ello, cuando pensamos desde una perspectiva dármica, es un punto crucial que hemos de estudiar y entender la escuela Solamente con propiedad, entenderla bien. Si pensamos en términos general, a nivel mundial, vemos que también es muy importante el estudio de las escuelas o de la filosofía Solamente. En el pasado, en Europa, ocurrió la época del Renacimiento, es un periodo de la historia de Europa. Durante ese periodo, antes de él estaba la era medieval. Y durante ese momento, ese tiempo, se consideraba que el mundo y el ambiente era muy importante. Pero durante el Renacimiento, pues las personas se liberaron de los confinamientos de la filosofía medieval y desarrollaron nuevas visiones. Y en lugar de decir que el mundo fue creado por Dios, lo dividieron, ¿no? Los humanos y la naturaleza. Estaban los humanos y lo que no era humano, la naturaleza. Y comenzaron a pensar cómo pueden los humanos controlar la naturaleza, ahora que los dioses ya no eran importantes. Las personas pensaban que ya que eran más poderosas podían controlar y utilizar y aprovecharse de la naturaleza. Y como querían aprovecharse o apropiarse de la naturaleza, por así decirla, pues se desarrollaron las ciencias naturales muy rápidamente. Sin embargo, esto condujo a grandes destrucciones en el medio ambiente y a la contaminación del aire, que son problemas que todavía tenemos hoy en día. Y esto es un gran peligro para nosotros y para las demás criaturas, que nos dificulta mantenernos en este planeta, nos dificulta mantenernos con vida en este planeta. Con el aumento del estudio de las ciencias naturales, se llegó a la destrucción del medio ambiente, ¿no? Pero si adoptásemos como nuestra base la visión de la escuela Solamente, nosotros y la naturaleza no seríamos oponentes, no estaríamos separados. Y la razón para ello es que el entorno natural es creado por nuestra mente, es una apariencia de nuestra mente. Y por lo tanto, el mundo natural es como una parte de nosotros. No es algo que esté separado, tal como los dos cuernos de una vaca.
La visión de los materialistas y de los científicos naturales han tenido una influencia muy fuerte en la sociedad contemporánea. Y por ello, las personas de hoy en día consideran que las visiones de la escuela solo mente o otras similares que enfatizan en la mente piensan que son sin sentido. Y cuando los discutes o lo comentas con otras personas, pues lo menosprecian completamente, incluso se ríen de esto, ¿no? Dice que esto no tiene ningún sentido. Y esto se debe a que desde que éramos pequeños comenzamos a estudiar ciencia. Y por lo tanto hay una impresión muy fuerte de las visiones materialistas en nuestro ser. Han dejado una huella muy pronta. Así que la visión general de la sociedad está influenciada por el materialismo. Pensamos que el materialismo es completamente cierto, no nos lo planteamos. No lo cuestionamos ni dudamos. Y son muy pocos los que realmente consideran la idea de que la mente es lo primordial, lo más importante, y muchísimos menos los que realmente lo creen, que realmente tienen una convicción de que lo principal es la mente. Son muy pocos. Así que nuestra sociedad contemporánea se va dirigiendo cada vez más hacia las cosas externas. Hay un mayor interés en las cosas externas y por lo que desarrollamos más y más lo material, hay un gran desarrollo material. Básicamente no hay nadie que cuestione el materialismo o la filosofía materialista. Desde otro ángulo, la noción de que la mente es lo más importante o algo de extrema importancia en realidad ha estado presente desde tiempos antiguos y fue una parte muy importante de la filosofía. En la antigüedad había muchos que creían que la mente era lo principal, lo más importante. En nuestra era actual, según la perspectiva del Dharma, pues entra en la época de las 5 degeneraciones, donde se tienen ideas erróneas sobre el bien y el mal, una idea equivocada sobre lo que se debe hacer y no hacer. Y en una época como esa, pues es muy importante estudiar la filosofía de solo mente. No solamente porque esto va a aumentar nuestro conocimiento, sino que es algo que da justo en el punto crítico para que nos beneficie. Es como justo el punto que tenemos que trabajar. Es algo que realmente puede transformar nuestra manera de pensar, la manera en que pensamos acerca del mundo y de lo que consideramos valioso. La manera en que consideramos la esencia de nuestra vida humana. Todo esto puede verse transformado con el estudio de la filosofía solamente. Así que nos puede proporcionar una nueva manera de pensar. En esta era contemporánea, el estudio de la filosofía solamente es algo muy importante y también a nivel práctico. Pero también tenemos que considerar que nuestra sociedad contemporánea también ha entrado en la era de la tecnología.
Es una época en la que todo lo hace la tecnología. También es una era de información por las redes sociales y demás. Es como si estuviésemos en una olla con agua hirviendo, ¿no? Cuando el agua está hirviendo, pues no deja de hervir, ¿no? Sigue hirviendo. Y algo nos ocurre a nosotros, algo similar. Nosotros nos cansamos, pero la tecnología no, siempre está ahí hirviendo, siempre estamos consiguiendo cosas nuevas, información nueva, momento a momento, y no tenemos ocasión para relajarnos y descansar. Es como las burbujas del agua que hierve. Estamos en una situación así, y lo que nos ocurre cuando estamos así es como si no tuviésemos ningún control acerca de lo que vamos a hacer. Todas estas condiciones externas nos están provocando. Es algo así como las marionetas, ¿no? Que se llevan con cuerdas, ¿no? Y cuando mueven las cuerdas, pues se mueven las marionetas. Pero en realidad no se mueve la marioneta como tal, sino es el marionista el que la mueve por mover las cuerdas. Y estamos en una situación similar donde el control no lo tenemos nosotros mismos. Tenemos que permanecer bajo la influencia de las cosas externas y de la presión que nos dan. Incluso cuando enfocamos y unificamos nuestra mente, la enfocamos hacia afuera. Desde una perspectiva, todo pareciese que estuviese muy bien, pero en realidad estamos bajo el control y la influencia de las cosas externas. Cuando enfocamos nuestra mente y dirigimos nuestros pensamientos, ¿a dónde los dirigimos? No los solemos dirigir hacia adentro, sino que miramos hacia afuera. Miramos a los distintos objetos exteriores. Miramos a las distintas personas. Miramos afuera hacia ellos. No dirigimos nuestra mente a mirarla propiamente. Son muy pocos los que miran dentro, los que miran a su propia mente. Cada vez son más pocos y es como si nuestra propia mente se nos estuviese alejando más y más de nosotros. Por lo tanto, podemos pensar que los humanos en la antigüedad, cuando no había tanta población mundial, por ejemplo, si eras un nómada, tenías tu independencia, donde tenías que arreglártelas y arreglar tu subsistencia por ti mismo sin depender de los demás. Pero ahora con este desarrollo material, ya no tenemos una existencia autónoma, sino que estamos dentro de una gran organización, ¿no? Mundial. Somos como pequeñas partes de un plan muy grande. Nos estamos alejando cada vez más de nosotros mismos. Si pensamos en los tibetanos, por ejemplo, las personas han dejado su tierra natal y sus orígenes, el lenguaje, la cultura, son cosas que poco a poco se van olvidando. Es como estar perdiéndole la pista a nuestra propia mente y hasta el punto que ya no reconocemos quiénes somos. Y estamos en una situación similar. Este es uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad contemporánea. Es el problema más grande, el problema de que estamos separados del mundo natural, del entorno natural. Y que tenemos una separación de todo, separación de nuestra familia, separación de nuestros vecinos, tenemos un sentido de estar aislados de todo. Y esto nos produce perturbaciones mentales, enfermedades mentales. Es como un veneno que entra en nuestra mente y realmente nos causa enfermedades mentales. Ese sentimiento de estar aislados.
Y la mayoría de estas enfermedades mentales probablemente puedan ser aliviadas por terapias y por intervenciones médicas, pero no pueden ser curadas por sí mismas o por los médicos, sino que es algo que las personas se tienen que trabajar también. Y deberían de ser algo que la persona pudiese trabajarse por sí misma. Hoy en día es muy difícil tomar la iniciativa y ayudarnos a nosotros mismos. Al principio, porque no reconocemos quiénes somos. Entonces, cuando queremos hacer un esfuerzo para mejorar, pues no entendemos qué tenemos que hacer. Y esto es porque no conocemos quiénes somos realmente. Entonces, si decimos, tienes que tomar la iniciativa y mejorarte, cambiar, pues es que no sabemos cómo hacerlo, no podemos tomar esta iniciativa. Por ello, cuando miramos el pensamiento de la escuela solamente y examinamos esta filosofía, podemos decir que el origen de la escuela solamente es que surgió como una investigación de la propia mente. En particular, lo que ha hecho la escuela solamente es examinar en gran detalle la naturaleza de la mente humana. Examinan cuál es la capacidad, la función de la mente humana. Dan un análisis muy detallado de la conciencia base, la mente aflictiva, de cómo las distintas conciencias existen en relación mutua como causa y efecto, las unas siendo influencia en las otras, y por ello la filosofía de la solo mente es como un sistema completo de psicología. Si lo comparamos con la psicología occidental, se puede decir que si bien la psicología de solamente no pueda que no sea mayor que la psicología occidental, sin duda alguna tampoco es menor. 아니, 왜 니주 돌아야 팬도당 맨주 그 니가 예배게 아니 경강으로 뭐 차디요. 가르 왜 니주 돌아야 팬도 예배 Así que la filosofía de la escuela solamente no es algo solo académico, es algo que tiene un beneficio práctico y una capacidad para ayudar a las personas directamente. La razón es que la escuela de la solamente no simplemente describe las cosas o habla de las cosas, sino que el objetivo de esa escuela es limpiar los aspectos erróneos de nuestra mente. Este es el objetivo de la escuela solamente. Por lo tanto, no es simplemente una disciplina académica que habla acerca de las cosas con razonamientos y con lógica. Y por ello, la filosofía solamente no es solamente un área de conocimiento, sino que es algo muy beneficioso y muy útil en nuestra era actual. Es un sistema viviente. Es un entendimiento muy vivaz, muy vivo y que además tiene aplicaciones en el campo médico.
Dentro de la literatura de Solamente, hay muchos pasajes que entran en conflicto con la ciencia o que hacen énfasis en la devoción y en la fe. No se puede decir que todo vaya a estar completamente acorde con la ciencia. Y sí que se habla mucho desde un enfoque religioso y de fe. Y aún así es muy importante, son muy importantes. Porque dentro de nuestra vida humana cotidiana hay muchas experiencias que tenemos y si nos preguntamos o nos planteamos, ¿la ciencia puede remover nuestras dificultades por sí misma? Pues no, realmente no puede no puede resolver todas nuestras dificultades. Si vemos la historia humana, lo que nos ha dado valor a lo largo de la historia no es realmente la ciencia. Por ejemplo, la escuela Solamente es una escuela filosófica de budista, una escuela de filosofía budista. Y por lo tanto es para aquellos que quieren liberarse del sufrimiento. Si miramos al coraje de estas personas y la capacidad, esto es algo que nos puede dar una inspiración y un nuevo coraje para afrontarnos a nuestra vida. Así que la escuela de Solamente no solamente tiene una escuela psicológica que está en concordancia con la ciencia, sino que es una filosofía que está integrada en la filosofía budista y por lo tanto hay también tiene una presentación religiosa que también es valiosa y necesaria. Y esto es porque la ciencia por sí misma no puede disipar todas las dificultades que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Hoy en día muchas personas piensan, opinan que la ciencia es como un rey superpoderoso que puede disipar todos nuestros problemas, pero cuando realmente encontramos los problemas, hay mucho poder y coraje que que no viene de la ciencia, sino que viene de la filosofía o de otras fuentes y que nos es de gran beneficio. Así que el hecho de que esta filosofía de la escuela Solamente, que es tan beneficiosa y poderosa, siga con vida, es algo extremadamente afortunado, es una gran fortuna para nosotros. Hoy en día muchos se interesan no hay muchos. En términos del budismo, esta es una filosofía que plantea la mente como lo más importante. Por lo tanto, para cualquiera que estudie o tenga interés en el budismo, sería genial tener unos estudios contemporáneos de cómo funciona la mente y de cómo funcionan los factores mentales. Pero si queremos entender la presentación budista de la mente y de los factores mentales, pues es crucial que entendamos la filosofía Solamente. Si entendemos la filosofía Solamente, pues tendremos, sin duda alguna, un buen entendimiento, una buena comprensión de la mente y de los factores mentales. En la India antigua, cuando se expandía la filosofía Solamente, pues en Nalanda habían proponentes tanto del camino medio como de la escuela Solamente. En la época de Naropa había grandes maestros como Shantipa y Suvarnadipta, aunque Suvarnadipta no era en Nalanda, pero bueno, pero estos eran maestros de la escuela Solamente. Así que en el centro de estudio principal del Mahayana
ahí coexistían las dos filosofías de la escuela solamente y la escuela del camino medio. Esto era algo muy beneficioso, fue algo muy bueno para el desarrollo de la filosofía, no fue algo para nada perjudicial. Nuestro maestro, el Bhagavan Buda, respetó las distintas facultades y capacidades e intereses de sus estudiantes y las consideraba importantes. Y enseñó distintos tipos de Dharma para que estuviesen en concordancia con las distintas facultades y explicaciones, y por ello estaban los distintos vehículos y filosofías, y por ello pudieron florecer todas estas diferentes vehículos y filosofías. Y estos florecieron principalmente porque el Buda enseñó el Dharma de manera distinta para personas de distintas facultades y capacidades. Y por ello es que hay tantos vehículos y filosofías. Pero nuestra situación en el Tíbet es un poco distinta. En el Tíbet decimos, los cielos son camino medio, la tierra es camino medio, yo soy camino medio, todo es camino medio. Solo hay camino medio. Decimos esto. Es como si despreciáramos las otras filosofías, las miramos inferiores, decimos son visiones erróneas. Sí, si las comparamos con Nagarjuna, etcétera, entonces realmente las menospreciamos. Pero desde una... Si analizamos, ¿esto nos ha ayudado o nos ha dañado? Pues es difícil responderlo. En particular, en cuanto a ser proponentes del camino medio, para poder comprender lo que somos nosotros, tenemos que basarnos en la comprensión de qué son los otros. Por lo tanto, si entendemos cómo somos camino medio, para entender esto, hemos de entender qué es la escuela solamente. Y si no entendemos esto, y vemos a la escuela solamente como un oponente que se presenta en el camino medio y lo menospreciamos, no lo valoramos, entonces será difícil entender las características particulares de la solamente porque menospreciamos la escuela solamente. Ya que la hemos devaluado, no podemos comprender cuáles son sus cualidades particulares y características. Por ejemplo, en las grandes ciudades de nuestra sociedad contemporánea, como Nueva York y demás, vemos que hay personas de muchas etnias. Puede que haya algunos que no les gustan los tibetanos y que no valoren los tibetanos, y entonces no van a entender a los tibetanos, no se van a dar cuenta de sus características y demás, porque desde el principio les miran con un cierto desprecio o de manera inapropiada. Y por lo tanto es difícil que aprendan de las cualidades internas de los tibetanos. Y lo mismo, porque hemos hecho a la escuela solamente como un oponente que se presenta en los textos, decimos que es una mala filosofía y pensamos que Nagarjuna ya acabó con la escuela solamente, ¿no? Y esto cierra la puerta a la investigación de las cualidades y características de la escuela solamente. Desde un punto de vista de los budistas tibetanos y de los monjes y monjas de la Shedraskayu, sería
honesto decir que tenemos muy poco conocimiento de solamente. Y la razón para ello es que incluso entre los grandes eruditos tibetanos hay explicaciones contradictorias acerca de quiénes son los grandes proponentes de la escuela solamente y cuáles son los textos de la escuela solamente. Por lo menos cuando dicen cuáles son los maestros de la escuela solamente, algunos dicen, ah, es este, pero otros dicen, no, este no es. Y lo mismo ocurre con los textos de la escuela solamente. Y entonces tenemos unas descripciones contradictorias o diferentes de los grandes proponentes de de la escuela solamente y de sus textos. Y, y por lo tanto todavía es incluso más difícil aprender qué es exactamente la escuela solamente. Incluso después de pasar algunas décadas estudiando en las Shedras, y queremos hablar de las tres características o de las tres naturalezas, que es una presentación de la escuela solamente, pues no será difícil explicarlo con claridad. Siempre nos gusta hablar de cuál visión es superior, cuál es inferior, cuál escuela es superior, cuál escuela es inferior. Nos gusta hacer todos estos rankings y clasificaciones. Y si decimos que la escuela del camino medio es más profundo, que es algo que siempre decimos, y aunque sí es la más profunda, es la visión más profunda, no tiene tantas categorizaciones y tantos puntos difíciles como la escuela solamente. Si pensamos en la escuela del camino medio, si tomamos algunas enseñanzas y desentrañamos los puntos difíciles, todos los demás es bastante fácil. Pero con la escuela solamente no es lo mismo, tiene tantas categorías, tantas enseñanzas distintas, es tan amplio que no importa por muchos textos que leas y que estudies, seguirán habiendo muchos puntos y pasajes que no podrás comprender del todo. Así que si hablamos de la profundidad, puede que la escuela solamente sea más profunda, pero en realidad el alcance de la escuela solamente es muy, muy vasto. Creo que tenemos que tomarnos un descanso de media hora aquí en este punto. Tal como decía antes, la escuela solamente tenía esta parte religiosa y luego la filosófica. Y estudiarla y practicarla es muy importante. Hemos de considerar que en el noble país de la India, la enseñanza de Buda ha desaparecido. Las distintas escuelas de la gran exposición o particularista, la del sutra solamente o el camino medio, ya no están presentes. Pero por nuestra gran fortuna, la escuela solamente se extendió de la India a China y de allí hasta Japón. Y por lo tanto sigue viva, no es una tradición que haya desaparecido. Por lo tanto, creo que si queremos estudiar el tema de solamente, es importante que estudiemos las enseñanzas de los eruditos chinos y japoneses. En Corea y Vietnam también está presente esta escuela.
En algunas partes, pero principalmente está presente con más fuerza en Japón y también en cierta medida en China. Después hablaré de esto con más detalle, así que ahora no hace falta que elabore. Nosotros estamos hablando todo el rato de solamente. Pero, ¿a qué nos referimos con solamente? En el Tengyur es frecuente el término solo cognición. En general, decimos solamente. En el Tengyur es frecuente ver el tiempo cognición, solo cognición. Si explicásemos estos términos de acuerdo a su terminado literal, cuando decimos solamente nos referimos a que no hay nada más que la mente. Con este entendimiento, este ya es una comprensión. Cuando decimos que no hay nada más aparte de la mente, decimos solamente. ¿Qué es la mente? ¿A qué nos referimos por mente? Podemos entenderlo como todos los movimientos de la mente, como una presentación vasta de la mente. Le llamamos conciencia también. Hay muchos términos tibetanos para decir mente y todos son muy similares, en cierta manera iguales. Pero lo que quieren decir es que no hay ningún otro fenómeno aparte de la mente. Este es el significado básico que quieren expresar. La manera en la que pensamos habitualmente es que pensamos que la mente y las cosas externas están separadas. Lo vemos así, ¿no? La mente es algo que se enfoca en el exterior y las cosas externas se nos aparecen, por lo que las cosas externas fuesen percibidas por la mente que se dirige hacia afuera para percibirlas. Así que tenemos una sensación de que la mente y las cosas exteriores están separadas y que existen de manera separada, diferente, con distinta sustancia y esencia. Esa es la manera habitual en la que las vemos, nuestra percepción habitual. De manera similar, cuando pensamos en las montañas, los bosques, las casas, incluso nuestro propio cuerpo, pensamos que realmente está separado de nuestra mente, que es algo distinto de nuestra mente, que existe separado y externo a la mente. Pensamos que es algo que existe de manera sustancial, separado de la mente. Y cuando lo vemos de esta manera, cuando vemos las montañas externas, pues entonces también podemos concebir a los montañeros. Entonces vemos la montaña y porque ves la montaña, pues hay personas que pueden escalar o subir por la montaña. También pensamos en los ríos. Entonces, como hay ríos, pues podemos hacer puentes, construir puentes. Vemos que hay como un objeto que existe por sí mismo y pensamos que existe de manera independiente de nuestra mente, que existe por sí mismo y que se nos aparece, que se aparece ante nosotros. Y ocurre lo mismo con el cuerpo, porque tenemos este cuerpo hasta el momento de la muerte, pues pensamos, yo soy el cuerpo, este cuerpo soy yo, los agregados soy yo soy los agregados.
Y eso es lo que llamamos la verdad convencional. Pero en el siglo III y IV de la India, habían personas que tenían una manera de pensar completamente distinta a nosotros. Normalmente pensamos que las cosas están separadas de nosotros, pero ellos no lo pensaban, no pensaban de esa manera. Eran muy audaces, tenían mucho coraje para pensar de una manera radicalmente distinta. Y comenzaron a cuestionar la verdad convencional o cuestionar en la forma en que las cosas se nos aparecen. Tenían grandes dudas y preguntas y utilizaron muchos razonamientos y lógica. Muchas razones ilógicas para demostrar que lo que normalmente se nos aparece son apariencias engañosas. Pensemos que son objetos que se nos aparecen a nosotros, pero que en realidad estas son percepciones engañosas que no percibimos como son en realidad. Habían personas que tenían esta visión en la India en el siglo III y IV, que era una manera de pensar totalmente radical y distinta, radicalmente distinta a lo habitual. Las personas que sostenían esta visión eran llamados Yogachara. Bien, Yogachara o también Yogachara solamente. En cualquier caso, la visión que enseñaron fue llamado la escuela solamente o la escuela de solo cognición. Yogachara eran los individuos que sostenían esta filosofía y la filosofía o visión que sostenían era la visión de solamente. También podemos decir cognición, solo cognición. Esta es la filosofía que sostenían o que proponían y los individuos que la proponían se llamaban yogacharas. Por ello, está claro que la visión solamente es una filosofía que sostiene que la mente es lo principal o lo más importante, porque en realidad no hay objetos externos. Donde todo lo que se nos aparece son percepciones de la propia mente y no son entidades exteriores a la mente o separadas a la mente. No hay tal cosa como objetos separados de la mente. Por lo tanto, solamente es esta filosofía que dice que la mente es lo principal o lo más importante. Cuando hablamos de esta visión que sostiene la mente como lo principal, no era solamente de los yogacharas. Ahora bien, decir la visión yogachara o de solamente es un sinónimo. Pero no era solamente la visión de solamente. En realidad, las distintas desarrollos de filosofía del budismo, pues apuntaban a que todo era solamente. Igual no tenían la misma visión, pero su visión se acercaba, estaba dirigida hacia esto mismo, de que todo venía de la mente, todo es solo mente. Por lo tanto, básicamente, si quitásemos
todo lo relacionado con la mente de la filosofía budista, pues no nos quedaría nada, porque casi todo lo que se enseña en la filosofía budista está relacionado con la mente, es acerca de la mente. Y si lo quitamos, pues no quedaría nada, ya que el tema principal de la filosofía budista es la mente. Así que podemos decir que no solamente la escuela Solamente, pero también las otras escuelas filosóficas enseñaban principalmente acerca de la mente. Todas las escuelas budistas en realidad se acercaban mucho a la visión de la escuela solo cognición o solo mente. Si pensamos de cómo el budismo explica la situación de nuestra mente, lo explica como sufrimiento. Y debido a que nuestra mente está en una situación de sufrimiento, para proteger a la mente del sufrimiento y de acercarla y de llevarla a la felicidad, y con el objetivo de alcanzar la liberación, la búsqueda de la liberación viene por ser conscientes de la situación de sufrimiento de nuestra mente y buscar la liberación de ello. Y debemos de enfocarnos de manera unidireccional en esta consecución de la liberación. Así que podemos ver que en el budismo la mente es de extrema importancia. El determinar qué es la mente es de extrema importancia. Así que si lo vemos desde este razonamiento o desde razonamientos similares, desde una perspectiva más amplia, podemos decir que todos los budistas pues explican que todo es solo mente. Si tomamos un entendimiento más vasto, podemos decir esto, que todas las filosofías budistas son explicaciones de cómo todo es mente. No lo explican exactamente igual a la escuela solamente, pero sí que enfatizan el papel primordial de la mente y se acercan bastante, y eso está muy claro. Un punto adicional es que desde la antigüedad, los eruditos indios y los meditadores indios, los grandes maestros indios, se interesaron mucho por el yoga. Hablamos del yoga, ¿no? Es la misma palabra a la que estamos tan habituados. Se interesaron mucho por el yoga. Cuando decimos yoga, pues pensamos en los estiramientos de los brazos y piernas y demás. Es lo primero que se nos ocurre. Pero no es el entendimiento aquí. Yoga debe entenderse como la práctica de la meditación llana, del samadhi, de la concentración meditativa, la meditación en shamatha y vipassana o la calma mental y la visión superior. ¿Qué es la meditación llana? Es un descanso profundo y ecuánime en la naturaleza de la mente. Es llegar a las profundidades de la naturaleza de la mente o ver cuán profundo podemos adentrarnos en la naturaleza de la mente. Eso es la práctica de la meditación llana. La práctica del llana ha estado presente en la India desde la antigüedad. Tal como hablamos en las enseñanzas del verano, donde vimos estos textos antiguos de la India llamados los Upanishad, cuando las personas investigaban la naturaleza de la mente y la miraban, pues muchas personas decían, tiene que haber un yo, tiene que ver a una persona. Tiene que haber algo que podamos identificar como la fuente última de este yo. Y esto es lo que hemos de llamar yo o alma o persona. Y muchos sostenían esta visión, esta postura. Pero los budistas no aceptan esta postura o posición del yo o del alma. Y al contrario, enseñan la visión de la ausencia de yo, de la ausencia de identidad propia o de entidad propia.
y refutan este debate en las filosofías que enseñan que hay un yo, una persona. Por ello, el budismo estaba en completa oposición con las otras filosofías antiguas indias que decían que había un yo o una persona. Pero luego llegó el Buda y enseñó que no había una persona, no había un yo, y cuando enseñó esto, es como si se estuviese oponiendo a todas las demás filosofías indias antiguas. Entonces estaba en contradicción con ellas. Y no solo eso, dentro de las antiguas filosofías indias, el samsara también era muy importante. Sin embargo, los budistas sí que aceptaron la presentación del samsara, aunque no aceptaron la presentación del yo. Y no solamente aceptaron la presentación del samsara, sino que los budistas la convirtieron en el fundamento de la filosofía budista. Las nociones de samsara y nirvana son como el fundamento de la filosofía budista. Son de extrema importancia, pero a la vez presentaban que no había un yo. Entonces, por un lado decían que había el samsara, pero que no había un yo. Entonces, si no hay un yo, ¿quién es el que deambula por el samsara? ¿Quién puede estar en el samsara si no hay un yo? Si no hay nada que puedas identificar como un yo, entonces, ¿quién recorre el samsara? ¿Quién deambula por el samsara? Entonces, era como un punto muy difícil de resolver, era una especie de contradicción interna difícil de resolver. ¿Y cómo se resuelve esta aparente contradicción en el budismo? Entonces, la filosofía decía que no había un yo, pero sí existía el samsara y daban muchas explicaciones distintas de cómo esto era posible. Pero la mejor solución para esta aparente contradicción fue dada por la escuela Yogacara. Eso es lo que decían los eruditos de la escuela solamente. La razón para que la mejor solución a esta aparente contradicción entre el no-yo y el samsara, dada por los yogacharas, ¿por qué fue la mejor solución? Era porque ellos, al describir la mente, hablaban de las 6 conciencias, de las 5 conciencias sensoriales y la conciencia mental. Y enseñaban eso, pero este era como un nivel más burdo. El nivel burdo de cómo se nos aparecen las cosas, pero además hablaron de la conciencia base, de la conciencia laya. Y también la conciencia aflictiva. Entonces, la conciencia base eran como las huellas kármicas en nuestra mente. Tenían entonces esa descripción de niveles sutiles de conciencia, además de la descripción de los niveles burdos de conciencia. Y sostenían que la conciencia base de todo era la base de todo. Era la base para desdeñar la noción de un yo. Y también la noción del samsara estaba basada en la conciencia base.
Entonces, con esto pudieron resolver de una muy buena manera la aparente contradicción. Entonces, los maestros Yogacara hablaron de la conciencia base. Luego hablaremos más en profundidad acerca de ella. Y no era algo que solamente probaban a través de la lógica, sino que además descansaban en meditación y miraban con su percepción yógica. Y entonces constataban esta conciencia base, no era algo que solamente realizaran a través de lógica. Y esto es algo que está descrito en los textos. Gracias a su práctica del yoga pudieron ver esta conciencia base y gracias a ella pues desarrollaron esta nueva visión filosófica. La pregunta más grande en la filosofía desde tiempos antiguos es ¿cómo aparecí yo y cómo se originó el mundo? ¿Cuál es el origen mío y el origen del mundo? Esta ha sido la pregunta mayor, la mayor pregunta de todas las filosofías a lo largo de la historia. Y la mejor respuesta para ella, la respuesta que decía a la escuela Yogacara es que todo surgió de la conciencia base. Y esa era una respuesta magnífica que explicaba cómo acontecieron, cómo ocurrieron, surgieron las cosas. Tenían una muy buena explicación de cómo todo surgía gracias a la conciencia base. Y esto se le llama la interdependencia de la conciencia base. Básicamente, todo lo que aparece, el mundo y los seres, las capacidades y las semillas para esto, para todo lo que surge, están en la conciencia base. Cuando todas las causas y condiciones se juntan de manera interdependiente, estas semillas se convierten cambian el modo de aparición y aparecen como algo en concreto. Y no solamente aparecen, sino que sus propias semillas, sus propias impresiones, se guardan y se almacenan en la conciencia base y hay como una interdependencia mutua de causa y efecto. Y esto es la interdependencia de la conciencia base que explicaré en más detalle más adelante. Gracias a las enseñanzas de la escuela solamente de la interdependencia de la conciencia base, desarrollaron su propia presentación. Habitualmente hablamos de la ausencia de yo, de la visión de la ausencia de yo, o bien de la visión de la escuela solamente. El debate principal que tienen es que ¿qué es lo que existe a nivel último y qué no existe a nivel último? ¿Qué existe en la naturaleza última y qué no existe? Y esto es algo que hemos de explorar. La filosofía de la ausencia de yo investiga esto y también lo investiga la escuela solamente. La escuela solamente explica que no existen las cosas exteriores, que no hay cosas exteriores que tengan una naturaleza que sea distinta de la mente. Y no solo esto, sino que también la mente interior que aparece, que percibe las cosas exteriores, pues tampoco existe. En cuanto a la verdad última, incluso la escuela solamente dice que no solo no hay objetos exteriores, sino que la mente que los aprehende también tiene una naturaleza ilusoria. Y esto es un punto que demuestra, y es un punto muy crucial de la filosofía de la escuela solamente. De lo contrario, cuando decimos solamente, pensamos que ellos explican que solo hay una mente. Pero si tenemos ese agarre a esa noción de que hay una mente
o de que hay una mera mente, pues en realidad es caer en otro abismo de aferramiento por no haber entendido la visión última de la escuela solamente, porque pensamos que queda ahí la mente. Y esto es porque no hemos entendido completamente la visión solamente. Entonces, cuando hablamos de esta escuela, la escuela solamente o solo cognición, es que hablamos de cómo los objetos externos aparecen ante la mente. Este es como el principio. Y gradualmente pues llegas a cuál es la naturaleza de la mente, cómo es la mente, y vamos así llegando a niveles más altos y sutiles de entendimiento. Entonces, ¿qué es la mente? ¿Cómo es la mente? ¿Existe o no existe? Y tomamos esta investigación como nuestro camino para llegar a la meta de comprender la mente. Si pensamos que la mente sigue ahí tras todo el análisis, pues entonces es que no hemos desarrollado realmente esta comprensión de la filosofía solamente. Por lo tanto, hemos de investigar la mente con asiduidad. ¿Cómo la investigamos? Debemos de investigar cuál es la capacidad de la mente. Cuando hablamos de la mente primaria, tenemos la mente primaria, también los factores mentales, que también tienen su propia capacidad. Y debido a la mente y a los factores mentales, hay muchas apariencias que se nos aparecen. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su capacidad? Hemos de investigar cuáles son y comprenderlas, reconocerlas. Entonces necesitamos desarrollar el conocimiento de qué es verdadero, qué es falso y llegar a la certeza capaz de distinguir de lo que es verdadero y de lo que es falso. Por esa razón, la visión Yogacara describía cómo son las cosas, cómo son en realidad, se distinguía las apariencias de su naturaleza. Esto es lo que hace la escuela solamente. Por esa razón, la escuela Yogacara solamente fue posteriormente llamada en China y en Japón la escuela de apariencia fenoménica. Y esto fue debido a que hablaban de cómo surgían las apariencias y de cómo son realmente. Y por lo tanto le llamaban la escuela de la apariencia fenoménica. Un punto adicional que hemos de entender es que la escuela solamente no es una filosofía, solamente, no es solo una filosofía, sino es algo que debemos de practicar, de poner en práctica. En general, no importa qué filosofía o budista, a qué filosofía budista te refieras, está relacionada también con la práctica, con la meditación. Porque si es simplemente una descripción, pues no es de gran beneficio a la mente. Tiene que ser algo que puedas practicar, que puedas utilizar para transformar la mente. Es algo que tiene que ser útil para obtener la liberación. Y por ello, la visión de la escuela solamente no es solo una filosofía, es algo práctico. Y tal como dije antes, la mayoría de las visiones de la escuela solamente no eran para que nos quedásemos desvelados pensando en ellas, sino era tampoco algo que estaba solo destinado a los eruditos para reflexionar, sino que su objetivo principal era la meditación llana, eran practicantes de meditación llana.
Y por ello pudieron comprender realmente cómo eran los fenómenos de samsara y nirvana, pudieron comprenderlos directamente. Y entonces, con esta comprensión los describieron, es decir, no eran simplemente filósofos que se ponían a filosofar, sino que tuvieron una experiencia directa y a partir de la cual lo describieron en la filosofía. Por lo tanto, las nociones de la conciencia base y demás no son solamente ideas o nociones que surgen a partir de la lógica y que pueden ser probadas con la lógica, sino que surgen de la práctica y se pueden constatar con la práctica. Así que esta es como un pequeño resumen de la escuela solamente, pero creo que sería bueno hablar un poco de la historia del budismo en general, porque al hablar de la historia de la escuela solamente, pues hemos de ponerla en el contexto de la historia del budismo. En cuanto al origen del budismo y demás, hablé de esto en cierto grado durante las enseñanzas de verano. En cualquier caso, tras 100 años después del paso al nirvana del Buda Bhagavan, habían al menos 2 comunidades de la Sangha, orientales y occidentales, y que tenían opiniones distintas acerca de los 10 preceptos y los que dio lugar a una gran disputa entre las dos. Y por esta gran disputa, pues la Sangha se dividió en dos comunidades. No podían permanecer juntos, entonces se dividieron en dos. Una de ellas se mantenía firmemente a los puntos de vista tradicionales, era llamada Sthaviravada, la escuela Sthaviravada, y se llamaban de esta manera porque Sthavira significa los antiguos o los mayores, es decir, los que tenían una visión tradicional. Entonces se les llamaba los Sthaviravada. Y luego estaban aquellos que estaban a favor del cambio y se llamaban Mahasamgika. Se les llamaba la escuela Mahasamgika. En cualquier caso, se desarrollaron estas dos escuelas o comunidades de la Sangha, una Sthaviravada y la otra Mahasamgika. Así que en términos de la historia del budismo, esa fue la primera vez en que que la Sangha se dividió en dos escuelas. Se describe como la división en las dos escuelas raíces. Después de esta división, primero la Sangha estaba en armonía, luego hubo esa gran disputa y se hicieron estas dos comunidades distintas, se formaron estas dos comunidades. Pero luego a partir de ellas se desarrollaron muchas otras escuelas y la razón principal para el desarrollo de todas estas distintas escuelas es que primero tenías Sthaviravada y Mahasamgika, pero dentro de ellos, debido a distintos desacuerdos internos, pues se fueron estableciendo distintas escuelas. De Sthaviravada habían como 5 o 6 y Mahasamgika 7, 8. En cualquier caso, en total la división fue de 18 y por lo tanto se habla de las 18 escuelas del vehículo fundamental. Cuando hablamos de la aparición de estas 18 escuelas, esto se les llama la subdivisión en escuelas subsidiarias. Primero estuvo la división en escuelas raíces, que eran estas dos, y luego estuvo la subdivisión en escuelas subsidiarias, que eran estas 18. Los investigadores modernos dicen que como se establecieron tantas escuelas, en cada comunidad de la Sangha
Cada comunidad de la Sangha se convirtió separada las unas de las otras, y entonces tenían distintos linajes, distintos sutras, distintos vinayas, distintos abhidharmas. Cada uno tenía algunas diferencias y por ello se subdividieron en tantas escuelas distintas. En breve, habían dos escuelas raíces, que fue la primera división, y luego una división secundaria en 18. Y si las juntas en total, pues tienes 20 escuelas. Y a estas se las llama las 20 escuelas de los oyentes. Todas estas escuelas filosóficas y budistas aparecieron y se convirtieron como en oponentes, se ponían a debatir entre ellas. Y esto se le llama el periodo de las escuelas, o también el periodo del vehículo, del vehículo fundamental. En ese momento el Mahayana no se había extendido. Lo que estaba extendido era el vehículo fundamental. Pero estas escuelas estaban debatiendo y en conflicto entre ellas, ¿no? Nos decían, yo estoy de acuerdo con el Dharma, tú no lo estás, y así. Así que este es el periodo, también se llama el periodo de las escuelas, es otro nombre que tiene. Se le llama el tiempo del vehículo fundamental también, o el tiempo Hinayana. En realidad, los del vehículo fundamental no dicen que sean Hinayana, que significa vehículo inferior. Este fue un nombre que les dio el Mahayana. El Mahayana les llamaba a los oyentes de manera crítica o despectiva Hinayana, que es vehículo inferior. Es como tú eres menos, yo soy del gran vehículo Mahayana, tú eres menos, tú eres del Hinayana, del vehículo inferior. Este es un nombre crítico, despectivo, Hinayana. Hoy en día, pues, no es apropiado llamarle a la escuela Theravada o la escuela de los oyentes Hinayana, porque es algo despectivo. Si alguien nos dijese eso a nosotros, pues no sería agradable, ¿no? Por lo tanto, es mejor no usar esta palabra de Hinayana. En resumen, en este periodo, en esa época en la que el budismo se dividió en muchas escuelas distintas, probablemente ocurrió en el primer siglo antes de Cristo o antes de la era común. Y luego en el primer siglo después de Cristo, de la era común, pues llegó la época del Mahayana. Cuando comenzó el periodo Mahayana, surgió en el contexto de que antes, con el periodo de las escuelas, y durante esta época de las escuelas, principalmente se esforzaban y su interés estaba dirigido hacia el significado del Dharma, ¿no? Diciendo, esto era lo que el Buda quiso explicar o quiso enseñar. Y decían, no, es lo otro. Por ejemplo, había una frase dicha por el Buda y cada escuela daba una explicación un poco distinta. Y no eran explicaciones que daban así sin más, no eran explicaciones que daban tras haberla reflexionado meticulosamente. También compilaron todas las enseñanzas del Buda, las dividieron en distintas secciones según su significado y dieron muchas explicaciones. Completaron algunas explicaciones, etc. Estos textos se llaman Abhidharma, generalmente,
Los maestros, la descripción de los venerables maestros de las enseñanzas del Buda es lo que se conoce como Abhidharma. En el Tripitaka hablamos de las 3 cestas del Dharma, ¿no? Y una de ellas es el Abhidharma. Y son muy similares. Algunos investigadores japoneses del budismo dicen que, según sus investigaciones, que los eruditos de esa época de las escuelas se esforzaron tanto en investigar el significado de las escrituras y le dedicaron todo su tiempo a reflexionar y a pensar en ellas. Es como si se hubiesen olvidado que la verdadera raíz del Dharma es aportar beneficio a todos los seres. Lo que hicieron fue esforzarse en dar explicación de cada palabra de las escrituras. Y se olvidaron así de que la base, el fundamento de la enseñanza budista es beneficiar a todos los seres. Y se adentraron de una manera muy profunda en las escrituras, pero perdieron el interés en traer beneficio a los seres. Además, tenían este objetivo de obtener la liberación para sí mismos. Cuando investigas las escrituras del Buda en detalle, pues no tienes tiempo para pensar en nada más, ¿no? Piensas que el objetivo de las enseñanzas del Buda es obtener la liberación, pues es que no queda tiempo para muchas más cosas, ¿no? Porque estás totalmente enfocado en esto. Y se esforzaban con asiduidad en las partes que no podían describir. Entonces se enfocaron tanto en esto y era pero como un enfoque que hacían para ellos, hacia ellos mismos. Y fueron engañados por este detalle tan minucioso de las enseñanzas y por solamente pensar en esto. De manera que no eran capaces de recordar este punto crucial de beneficiar a los seres. Y luego también habían tantas escuelas distintas y había tanta controversia entre ellas, ¿no? Estaban debatiendo entre sí, refutando las unas y las otras. O alguien les preguntaba algo y no podían contestar, etcétera. Entonces, probablemente sí se les olvidó esto de traer beneficio a los seres. Así que alrededor del primer siglo después de Cristo o de la era común, hubo como una gran revolución contra estas filosofías, diciendo, uy, os habéis equivocado, solo estáis preocupados por la filosofía y no os preocupáis ni ocupáis de beneficiar a los seres, y eso no está bien. La razón por la que el Buda enseñó el Dharma era para el beneficio de los seres, y vosotros solo estáis hablando de la filosofía y no hacéis nada para beneficiar a los demás. Así que la gente se les opuso por esa razón, ¿no? Y los criticó por esta razón. Y entonces muchas personas, pues en lugar de buscar la liberación para sí mismos, pues comenzaron a procurar llevar a otros seres a la liberación. Y esto fue el comienzo de la difusión del Mahayana. Para explicar el Mahayana en términos de la visión, se puede decir que el Mahayana se puede dividir en 2 grupos principales, bien conocidos, y generalmente se acepta esta explicación. Estos 2 grupos son: está la visión de la vacuidad, de aquellos que toman como base los sutras de la Prajna Paramita, y luego está el punto de vista de solamente que toma el sutra de desentrañar la intención como base. El traductor chino Yi Jing fue a la India
y escribió como una bitácora de viajes que se conoce como en los cuentos de Desde los mares del sur. Él hizo esto en el siglo VII después del siglo. Y en ese momento describe la situación del budismo en la India. Y él escribe, el Mahayana no tiene más que dos divisiones. Es decir, en el Mahayana solo hay dos superescuelas. Una es la del camino medio y la otra es yoga. Lo que dice que una es la escuela del camino medio y la otra es Yogacara. La escuela del camino medio dice que las cosas aparecen de manera relativa, pero a nivel último son ilusiones, son vacías. La escuela solamente dice que no hay apariencias exteriores, pero sí que está la mente interna, que todas las cosas son solo mente. Así que describe el Mahayana en términos de estas dos escuelas, el camino medio y la solo mente. El camino medio se llama Madhyamaka en sánscrito. Y Yogachara pues ya es una palabra sánscrita. Que es, Luego hubo una noción de que hubieran tres escuelas del camino medio, separadas de la escuela del camino medio y de la solo mente, que es la escuela de la Tathagata Garbha o de la esencia de Buda, naturaleza búdica, pero bueno, no voy a entrar en esto ahora. En general se acepta que están estas dos escuelas del Mahayana, el camino medio y solo mente. Pero desde otra perspectiva, hay una tercera escuela Mahayana, que es la escuela de la naturaleza de Buda o naturaleza búdica. Igual tendríamos que decir que el Shinto Madhyamaka es la otra escuela de la naturaleza de Buda, pero es que ellos insisten que son del camino medio. Pero bueno, no tengo que entrar en estos detalles ahora. En realidad la escuela Shinto no acepta todo lo que se dice literalmente en el camino medio, pero si eres del camino medio tienes que seguir los versos raíces del camino medio, y si no los aceptas ellos es un poco raro, porque por un lado afirma que eres del camino medio, pero por otro lado no lo explicas de la manera que se explica en los versos raíces del camino medio, y esto es un poco de problema, ¿no? Un gran problema, porque los Shenton, si los Shenton dijesen que en realidad pertenecen a la escuela de la naturaleza de Buda, no habría ninguna dificultad ahí, pero bueno. No, entonces ya no tendrían que debatir y decir que son del camino medio, ¿no? Te pueden decir simplemente que son de la escuela de la naturaleza de Buda. Pero no hacen esto, sino que insisten en que son del camino medio. Y entonces hay algo ahí que hay como un poco de no incongruencia, pero algo que todavía no encaja del todo. Pero bueno, no tengo que entrar en estos detalles ahora. Tal como decía antes, pues tenemos Yogacara y solo mente, y me había dicho que eran sinónimos, estas dos palabras. ¿Pero hay alguna diferencia o cuál es la conexión entre ambas? Cuando decimos solamente, debemos entender que esto se refiere a las escrituras, a las explicaciones del Yogacara. Eso es lo que llamamos solamente. Decimos que todo surge, todo es mente. Esa es la filosofía todo lo que surge es mente, es la filosofía de Yogacara.
Cuando decimos solo conciencia o solo mente, que en sánscrito es viñapti, viñapti es como una cognición, sería la traducción, pero luego se tradujo como solo mente. Pero en realidad los traductores tibetanos tradujeron viñapti como mera cognición. Y esto aparece con más frecuencia en el Tengyur tibetano. Cuando hablamos de solo cognición o solo mente, pues se refiere a lo mismo, que simplemente están diciendo que ningún fenómeno trasciende la mente. Simplemente son distintas maneras en las que aparece la mente. Las personas que sostienen esta posición de que todas las cosas no trascienden la mente, se les llama Vijayanavada. Aquellos que aseguran que todo es mera cognición o conciencia. Estos son los individuos que mantienen esta posición. Cuando se dice los proponentes de la solo mente, pues se refiere a los individuos, ¿no? En tibetano no hablamos de Yogacara con estos términos, pero en China y en Japón sí que lo utilizan con bastante frecuencia. Entonces, los que tienen la visión de la escuela solamente se les llama Yogacara y su visión se les llama solamente. Si hablamos de los proponentes del camino medio que aceptan los versos raíces del camino medio y la Garjuna como su texto principal, se les llama principalmente proponentes de la vacuidad o Shunyatavadim en sánscrito. Y es lo mismo. Los proponentes de solo cognición o de solamente que explican que nada trasciende el carácter de la mente son proponentes de la solo cognición o de la solo mente y se les llama Yogacara, tal como a los proponentes del camino medio se les llama Shunyatavadim. Básicamente, esta es la distinción entre Yogacara y solamente. Solamente es el nombre de la filosofía y Yogacara se refiere a los proponentes, a los que enseñan y sostienen esta visión. Creo que este es un buen punto para dejarlo hoy, dejar aquí las enseñanzas. Y continuaremos mañana. Quiero aprovechar esta oportunidad hoy quiero decir que tenemos aquí los proyectores de todos los distintos monasterios. Bueno, no sé decir proyectores en tibetano, pero bueno, esa máquina que muestra a las personas en las pantallas. Estos proyectores los tenemos gracias a 10 o 11 patrocinadores de Taiwán que se juntaron y hicieron esta colaboración, hicieron esta donación a los monasterios. Esta fundación llamada Kunkyon que hizo esta ofrenda a los monasterios y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud hacia todos los patrocinadores. Y quiero ofrecer mis deseos de felicidad y buena salud para este nuevo año. Ahora vamos a recitar las plegarias de conclusión.
Karma